por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública en base a la información proporcionada por alrededor de 410 instituciones del Estado. El informe ya está disponible para toda la ciudadanía a través de la plataforma digital única del Estado peruano. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy con las palabras de inauguración a cargo del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega Luna. Muy buenas tardes, señor ministro. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Arely. Aquí estamos. Un saludo cordial a Eduardo Luna Cervantes, director general de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, a Mariana Yona, especialista en gestión pública, a Maruska Chocobar, secretaria de Gobierno Digital, a la señora Loisit García Bartra, asesora del despacho de la Secretaría General del Gobierno Regional de la Libertad, a mi colega Iván La Negra, secretario general de Transparencia, al viceministro Felipe Paredes, a los funcionarios y funcionarias que se han dado cita en esta tarde para atender un tema tan importante como es el de la transparencia y el acceso a la información, a todos aquellos que están hoy día presentes. Al inaugurar este evento quisiera sobre todo agradecerles por darse este tiempo para escuchar la presentación del informe anual sobre las solicitudes de acceso a la información pública tramitadas por las entidades de la Administración Pública 2020. Deseo expresarles un agradecimiento especial por asistir a un tema de gran relevancia y de gran importancia en el país. Una de las características centrales que tiene todo Estado democrático es justamente la transparencia en la gestión pública. Ello implica que los funcionarios y las funcionarias informen a la ciudadanía sobre las decisiones que toman y que estos accedan a la información que obra en poder de las entidades del Estado. Es así que los funcionarios públicos son entendidos como gestores de una organización creada al servicio de la ciudadanía. Como funcionarios públicos debemos recordar que la información pertenece a la ciudadanía. La información no es propiedad del Estado y el acceso a ella es un derecho fundamental. De esta manera se puede conocer cómo se viene ejecutando el gasto, así como qué medidas se vienen adoptando y promoviendo para enfrentar y superar los problemas cotidianos y estructurales que se presentan. Una gestión transparente, responsable, consecuente y participativa, sensible a las necesidades y aspiraciones de la población, es el fundamento en el que se basa el buen gobierno, siendo esta una condición indispensable para la promoción de los derechos humanos. Como es el caso del reconocido artículo 2, inciso 5 de la Constitución Política, el derecho al acceso a la información pública. En el año 2020 fue un año singular para la transparencia y el acceso a la información pública. La pandemia desatada en el mundo como consecuencia de la COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, así como también en las capacidades de las entidades públicas para gestionar las solicitudes de información presentadas desde la ciudadanía. Estamos convencidos que el derecho de acceso a la información pública reviste de un carácter particularmente relevante en una situación como la actual. Este derecho fortalece el sistema democrático y refuerza el principio de transparencia y la rendición de cuentas por parte de los poderes públicos. Por ello, la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, desde el inicio del estado de emergencia, exhortó a las entidades a generar un ambiente de información segura para enfrentar esta emergencia sanitaria. Por ejemplo, al inicio del estado de emergencia, muchas entidades públicas no contaban con plataformas digitales para la recepción de las solicitudes de acceso a la información, que conllevaba a que fácticamente este derecho se encontrara limitado. Y ello es así porque como país no contamos con un sistema virtual nacional para la recepción, atención y seguimiento de estas solicitudes. Recientemente, la Autoridad de Transparencia, en coordinación con la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, que hoy nos acompaña, viene trabajando para que el país cuente con una herramienta que acerque a la ciudadanía a sus instituciones y garantice el ejercicio
de este importante derecho. El presente informe es uno situacional sobre el derecho fundamental, un derecho que faculta a cualquier persona a solicitar sin expresión de causa la información que requiera del Estado en cualquiera de sus dependencias y a recibirla en el plazo legal, 10 días hábiles, salvo que opere la prórroga prevista en la ley, mediando el pago por el costo de reproducción que suponga el pedido, pero ello dejando a salvo las excepciones que constituyen las informaciones del ámbito militar y de inteligencia, cuya revelación pudiera poner en riesgo la seguridad nacional, el sistema democrático, la integridad territorial o las relaciones internacionales del país, así como la información que afecte la intimidad personal, el secreto bancario, tributario, bursátil, entre otras excepciones recogidas en los artículos 15, 16 y 17 de la referida norma. En el documento que hoy se presenta, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información se recoge la información alcanzada por 410 entidades, un número muy inferior al del año 2019, donde 768 entidades remitieron la información a la autoridad. Por lo tanto, el nivel de cumplimiento de las entidades descendió al 20% del universo, que lo constituyen 1.979 entidades públicas. Ya se advierte alguna consecuencia probable de la pandemia y sobre todo de la operatividad limitada de la administración pública, lo que puede explicar el número, más no justificar el bajo nivel de cumplimiento de esta obligación de informar. Con todo ello, el número es estimable e importante. 163.343 solicitudes de acceso a la información pública y hay mucha data que compartir de este universo. ¿Qué información es la que requieren los ciudadanos con más frecuencia? ¿Cuáles son los motivos que han llevado a las entidades a la no atención de una solicitud? ¿Cuáles son las buenas prácticas que algunas de ellas vienen implementando para satisfacer en mejor grado el derecho al acceso a la información pública? ¿Qué necesidades reportan las entidades para atender debidamente las solicitudes? Son esas preguntas que vamos sin duda a abordar en esta reunión. Todas estas son cuestiones fundamentales que junto a la información cuantitativa permitirán trazar las líneas de acción y priorización de la Autoridad Nacional en su esfuerzo por promover este derecho, el cumplimiento de obligaciones derivadas de la ley y en general instalar una cultura de la transparencia en todo el país, en las regiones, en los gobiernos locales y en todas las entidades públicas. Quiero concluir estas palabras diciendo que no se debe escatimar ningún esfuerzo para afianzar la cultura de la transparencia en nuestro país. Para ello es necesario dotar a la administración pública de las herramientas necesarias para hacer de su actuación una gestión transparente y sobre todo fomentar cambios positivos en los comportamientos y actitudes de las autoridades, de los funcionarios, funcionarias y servidores públicos. Con estas palabras declaro inaugurado el presente evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro, por sus palabras inaugurales. Entonces, continuando con la programación, la estructura del evento de la conferencia será la siguiente. Corresponde ahora la presentación de los principales resultados del informe, que estará a cargo del doctor Eduardo Luna Cervantes, director general de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Luego de su presentación pasaremos a una ronda de comentarios por los 4 panelistas que nos acompañan esta noche. Cada uno tendrá 10 minutos para la presentación de sus reflexiones. Entonces damos inicio a la estructura de este evento con la presentación del informe a cargo del doctor Luna. Muchas gracias, Arely, señor ministro, señor viceministro, colegas estimados que nos acompañan en este panel y amigos todos que nos siguen en línea en la presentación de este informe anual 2020 de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Permítame, para iniciar esta presentación, compartir pantalla y hemos preparado una presentación breve de los principales resultados de este informe anual
que pueden ya verificarlo en la página web del Ministerio de Justicia. Ahora sí. Perfecto. Bueno, este informe anual se presenta año a año ante el Congreso de la República. Es un mandato de la norma de creación de la autoridad, el decreto legislativo 1353, que dispone que dentro del primer trimestre de cada año se presenta este informe anual, que es el compendio de todas las solicitudes de acceso a la información pública que se han tramitado en el Estado peruano en ese año. Lo entregamos formalmente al Congreso y en los primeros días del mes de abril está a disposición de cualquiera en la página web del Ministerio de Justicia. La presentación la hemos postergado algunas semanas a propósito de la coyuntura electoral. Lo comentó el ministro en su presentación. Este año ha sido especialmente complicado por la pandemia. El 15 de marzo, como todos recordamos, fecha en la que se decretó el estado de emergencia y se suspendieron una serie de derechos fundamentales, quedó en duda para algunas entidades públicas, y a propósito de las consultas que nos llegan de los funcionarios responsables en todo el país de atender las solicitudes de acceso a la información pública, si el derecho de acceso a la información pública, como quiera que se había implementado el trabajo remoto, quedaba o no en suspenso, ¿no? Nosotros pronto, el 28 de marzo del año pasado, emitimos una primera opinión consultiva en la cual reafirmamos la vigencia del derecho de acceso a la información pública en una coyuntura donde habían legítimas dudas sobre su plena vigencia. A los pocos días, el 10 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos oportunamente reafirmó la plena vigencia de los derechos, del derecho de acceso a la información pública y la necesidad, a partir de una invocación a los estados parte, de asegurar la vigencia de este derecho y especialmente priorizar las solicitudes de acceso a la información pública que estuvieran referidas a la emergencia sanitaria. Esto significó también a los pocos días que ya desde la presidencia del Consejo de Ministros, en una nota de prensa del día 21, se reafirmara pues en voz del primer ministro de ese entonces, el doctor Ceballos, la plena vigencia del derecho de acceso a la información pública. Esto significó, de hecho un día antes, que la autoridad recomendara a través de un oficio múltiple a todas las entidades de la administración pública recordarles la vigencia del derecho y exhortarlos a virtualizar las solicitudes de acceso a la información pública, la tramitación dentro de las entidades públicas. Y es un asunto que además hemos verificado en un informe posterior de herramientas digitales de la entidad pública, ¿no? Que pueden ver también en pantalla. Se presentó en agosto del año pasado, se presentaron algunos resultados en relación a portales de transparencia, a la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, a las mesas virtuales instaladas, a la tramitación virtual de las solicitudes de acceso a la información pública y en relación a los bonos que hasta ese momento había emitido el gobierno. Es así como llegamos a este informe anual, que es, digamos, la foto de esa coyuntura del año pasado. Y vamos a comenzar con tal vez lo que sería el punto final, pero que me parece oportuno para tener todos a lo largo de la exposición una idea clara de lo que ha pasado, ¿no? Al menos a modo de titulares, y luego entraremos en detalle. Objetivamente, se han tramitado menos solicitudes que en años pasados. Hubo menos entidades que reportaron, especialmente los gobiernos locales, son los que principalmente han desatendido este requerimiento de la autoridad, ya veremos justificadamente o no. El Poder Ejecutivo sigue absorbiendo la mayor carga de solicitudes de acceso a la información pública, ¿no? Se entiende por el volumen, además, de información, de servicios que brinda la ciudadanía. La atención oportuna de las solicitudes de acceso a la información pública sigue siendo la regla. Mayoritariamente hay un cumplimiento de las entidades, a decir de las propias entidades, en la ley. La no entrega dentro del plazo es la excepción. Cuando no se atiende una solicitud de acceso a la información pública, la culpa principalmente es del poseedor
dentro de la entidad que no alcanza oportunamente la información al funcionario responsable. Esa es, a decir de las propias entidades, la razón principal de la no entrega de la información. La gente solicita principalmente información que produce de la entidad, que genera documentos en soporte físico, digital, no así documentos que posee la entidad porque haya llegado de alguna otra dependencia pública. Las entidades han sido creativas en la promoción de buenas prácticas para atender las solicitudes de acceso a la información pública. Es algo que históricamente registramos, es cumplir más allá de la exigencia legal para satisfacer plenamente el derecho al acceso a la información pública, y vamos a dar cuenta de algunas de estas buenas prácticas implementadas por las entidades. La capacitación sigue siendo la principal demanda de las entidades, habida cuenta además de la alta rotación de servidores públicos en todo el Estado, ¿no? Y lo hemos visto dramáticamente además el año pasado. El régimen sancionador de la entidad, el régimen sancionador de la ley, ese que permite sancionar al servidor público que incumple con la ley de transparencia, registra poco o nulo uso. Es una constatación del propio reporte. Mayoritariamente se designa al funcionario responsable de acceso a la información pública en las entidades, aunque no se cumple con rigor todas las modalidades de publicidad de esta designación, ¿no? A través de una publicación en el Diario Oficial El Peruano y o en las páginas web de la propia entidad o en los portales de transparencia para que la ciudadanía sepa formalmente ante quién dirigir su solicitud. Y un dato de género, siempre relevante, más hombres solicitan información que mujeres, una tendencia que se ha marcado especialmente este año. Ya lo comentó también el ministro, solo el 20% de las entidades cumplió con el requerimiento que hace año a año la autoridad para que nos remitan los reportes de las solicitudes de acceso a la información pública. La media histórica es de 40, ¿no? El universo total de entidades es de 1979. Esto significa que el año pasado, nos hayan remitido sus reportes 410 entidades. El año 2019, por ejemplo, fueron 768. La baja significativa han sido claramente las municipalidades provinciales y distritales, ¿no? Donde la baja, quienes entregaron la información son 84 de 196 en el caso de las provinciales y 238 de 1678. 42% y 14% menos que lo que se reportaba el año pasado. El gobierno central ha cumplido en su conjunto, los organismos constitucionales autónomos, los poderes del Estado en su conjunto, los gobiernos regionales casi en su conjunto, y la baja significativa, repito, han sido municipalidades. Esta es más o menos la torta de la atención del Estado y los requerimientos de información por parte de la ciudadanía, ¿no? Claramente se aprecia en la torta que el Ejecutivo absorbe la mayor cantidad de solicitudes. El universo del año pasado han sido 163,000, el año 2019 fueron 267,000, ¿no? Más de 100,000 solicitudes menos este año. Le han seguido al Poder Ejecutivo las municipalidades distritales, claramente por su número, las municipalidades provinciales, los organismos constitucionales autónomos, gobiernos regionales, Poder Judicial, universidades públicas y el Congreso de la República. ¿Cómo varió el número de solicitudes recibidas, reportadas? Solo el Congreso de la República aumentó ligeramente el número de solicitudes. Si el año 2019 fue de 795, este año fueron de 806, y en el caso de las demás entidades públicas claramente ha habido una baja de las solicitudes tramitadas, ¿no? Como se puede ver, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, 133,000, este año 2020 que analizamos, 110,000, y así ven en las barras color naranja las solicitudes correspondientes a este año 2020. ¿Qué es una solicitud de atención, solicitud de acceso a la información pública atendida, ¿no? Es bueno de inicio explicar cómo concebimos nosotros una solicitud atendida. No es sinónimo de una entrega física de la información.
implica, por supuesto, esos casos en donde se entrega dentro del plazo legal o de la prórroga adicional a los 10 días hábiles, la entrega de la información, pero también consideramos, para efectos de estos reportes, que una solicitud atendida es aquella en la que se le entrega al ciudadano la información, aunque sea fuera del plazo, o hay una denegación justificada de la información. Ya se verá luego si el ciudadano inconforme con esta respuesta decide, por ejemplo, acudir ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que opera también en el Ministerio de Justicia, para cuestionar esa decisión. O puede ser que el ciudadano no haya subsanado requisitos formales, o no haya cancelado el costo de reproducción, o la información estuvo a su disposición, pero nunca la recogió. En todos estos casos, que creo que reflejan realmente la riqueza del universo, nosotros estamos entendiendo que hay una solicitud atendida. Las solicitudes en trámite son aquellas en las que al momento de requerir la información estaban en pleno trámite, en plena vigencia el plazo que se había dado para entregar la información, y las solicitudes no atendidas son aquellas en las que el solicitante no ha recibido ningún tipo de respuesta por parte de la entidad. Siendo así, esta es la foto, a decir de las propias entidades, de la atención a las solicitudes de acceso a la información pública. 97% de cumplimiento, ¿no? Un alto número, un porcentaje significativo que se mantiene constante todos los años. Solicitudes no atendidas, 1.9, solicitudes en trámite, 1%, ¿no? Y esto parece condecirse, además, con la carga del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tuvieron la gentileza nuestros colegas del tribunal de proporcionarnos la data, por ejemplo, del año 2020, ¿no? Donde la carga del tribunal muestra que han habido 1.776 recursos de apelación presentados y se ha declarado fundados 1.368, fundados o fundados en parte. Es un número que claramente se sitúa todavía por debajo del universo de las solicitudes no atendidas y, por supuesto, muy por debajo del universo de las denegatorias justificadas, que aparece arriba, ¿no? Con 12.131 casos. Es decir, parece haber una coincidencia donde aquel ciudadano que recibe una respuesta está inconforme con ella y decide apelar al tribunal. Este universo que está reflejado en esta lámina parece condecirse con la carga del tribunal, por lo cual es un indicativo de que estamos recibiendo información fidedigna de las entidades. Ciertamente, al no tener todavía una plataforma digital, no podemos contrastar en línea percepciones ciudadanas sobre la satisfacción de su derecho, solo a través de aquellos que deciden cuestionar la respuesta de la entidad ante el tribunal. ¿Qué entidades reportan mayor porcentaje de solicitudes no atendidas? Estamos hablando, y también por su número, de las municipalidades distritales principalmente. Apenas 6.1% reflejan del universo de las no atendidas, que como hemos visto en la lámina anterior, son un total de 3.000 y pico solicitudes. Esto representa 1.295, prácticamente la mitad del universo de las no atendidas a nivel nacional. Si hablamos de, por ejemplo, qué modalidades de atención de las solicitudes podemos exhibir, se precisó que la atención de las solicitudes fue de 153.000, 18.617 se atendieron extemporáneamente, ¿no? Es decir, pareciera que, por ejemplo, el problema de los 10 días hábiles como un tema de un plazo insuficiente para atender las solicitudes no es tal, o al menos solo es tal en un 12%. Mayoritariamente se atienden las solicitudes y se atienden dentro del plazo de ley o dentro de la prórroga establecida, casi en un 73%. La denegatoria justificada, yo lo expliqué, representa 7.9%, aproximadamente 12.131 solicitudes, ¿no? Y ahí ven también en columna los porcentajes en atención a la no respuesta, la no subsanación o no el recojo de información. ¿Qué información solicita la ciudadanía? Si hablamos, por ejemplo, de una categoría como los datos generales de las entidades, algunos de estos rubros de información los pueden encontrar en los portales de transparencia y otros no. Hay ciudadanos que solicitan puntualmente algunas de estas cuestiones: directorio de los funcionarios, leyes y reglamentos,
otras normas que rigen a la propia entidad. También solicitan instrumentos de gestión, de planes, de políticas, recomendaciones de auditoría de la Contraloría General de la República. En cuanto a información presupuestaria, ingresos, gastos relacionados, actividades bancarias de las entidades públicas, números de cuentas en el Banco de la Nación, datos contables, datos económicos, financieros, proyectos financiados con recursos públicos, procesos en los que ciudadanos influyen en la formulación y toma de decisiones de gobierno. Nos referimos al presupuesto participativo, a los acuerdos de esas audiencias públicas de presupuestos participativos que se realizan en gobiernos locales. Si hablamos de información de personal, régimen laboral, honorarios, aguinaldo, gratificaciones. Si hablamos de bienes y servicios, compras relacionadas a teléfonos, pasajes, uso de vehículos, los gastos en publicidad. Si hablamos de la agenda oficial del titular de una entidad, es un tema también recurrente, así como de los funcionarios de alta dirección, las visitas que reciben los funcionarios, los motivos de las mismas, las fechas y las horas. Y, como decía, el rubro donde principalmente se requiere información es toda esta documentación que implica opiniones, informes, reportes, estudios, expedientes que generan las entidades públicas a propósito del ejercicio de sus competencias y funciones. Mucha de esta información está en los portales de transparencia, con lo cual pues, se podría eventualmente redirigir al ciudadano a ese enlace, y otras no, otras requieren una atención oportuna, ¿no? Esto en gráficos es lo que representan la información más solicitada. Como ven, la mitad al menos de las solicitudes, de esas 163,000 solicitudes, responden a información producida por la propia entidad. ¿Cuáles son los motivos de la no atención de las solicitudes? ¿Por qué no se entrega la información? Partiendo de que el universo de las no entregas es de 3,172. El funcionario poseedor no entrega la información requerida por el FRAI para entregárselo al ciudadano. Estamos hablando del 42%. Esas cifras se mantienen en el tiempo, a decir de los últimos informes. Otros motivos, varios vinculados a problemas logísticos, a problemas de organización. No se encuentra la información, está extraviada, el plazo es insuficiente o una falta de capacidad operativa o del personal también representan un porcentaje importante, 10%. O la entidad no cuenta con un funcionario responsable de acceso a la información pública, que es la cabeza visible a través de la cual entran y salen las solicitudes de acceso a la información. ¿Qué buenas prácticas sabemos que las entidades han implementado? Y aquí hablo de 800 entidades y no de 410, porque estas 410 entidades engloban a varias unidades orgánicas adscritas a estos sectores, ¿no? De tal forma que en esta lámina en particular hablamos de 800 unidades orgánicas, entidades para ser exacto, y donde las entidades públicas han marcado dos opciones, se aprecia que claramente la disposición de correos electrónicos o de formularios virtuales, donde se ha digitalizado totalmente el procedimiento de acceso a la información pública, es decir, medios alternativos a la presentación física en mesa de partes de una entidad, representan 443 entidades quienes han implementado a lo largo del 2020 esta situación. O la comunicación de la puesta a disposición de la información para que el ciudadano se acerque a recogerla, ¿no? No esperar que el ciudadano llegue diligentemente a buscar la información que ha solicitado, sino que se le notifica formalmente por un correo electrónico, por una llamada telefónica, para que se acerque y pueda cancelar y recoger la información. Comunicación también de la misma forma para la liquidación del costo de reproducción, una deliberación célere. A veces hay protocolos internos que se activan en las entidades públicas para tramitar rápidamente estas solicitudes, digitalización de la información, implementación, capacitación y promoción de los portales de transparencia, así como emisión de alertas tempranas para una atención oportuna cuando llegue una solicitud a las entidades. ¿Qué necesidades enfrentan las entidades en materia de transparencia y acceso a la información? Claramente, y lo ven allí en la gráfica, 75% de las entidades pide una capacitación permanente por parte de la autoridad, ciertamente, y bueno, nosotros tenemos una carga intensa y toda una línea de trabajo
en esta tarea. Vamos en 2 años, 3 años de gestión, capacitando a más de 14.000 servidores públicos. El año pasado, solamente el 2020, fueron 7.700 servidores públicos, ¿no? Difusión de los procedimientos de acceso a la información pública. Ahora contamos con un procedimiento estandarizado, comentaré eso al final. Implementación de un sistema digital para atender las solicitudes de acceso a la información pública, más recursos económicos, digitalización de la información, es muy precaria la conservación de la información todavía en la administración pública, emisión de normativa interna, publicitar los informes y las opiniones consultivas de la autoridad de transparencia, 17%, y allí pueden ver el detalle, además, en el propio informe. ¿Cuántas entidades han designado al funcionario responsable? Lo han hecho en su mayoría, el 78%, apenas el 20% no designó a un funcionario responsable y el 5% no precisa, ¿no? Perdón, 1.3% no precisa, que representa 5 entidades. Los gobiernos locales son las que más han cumplido con esta obligación de designar al funcionario, es decir, así es un porcentaje reducido, y 67% en el caso de los gobiernos distritales. ¿Cuántas entidades publican resolución de designación del funcionario responsable? Publican apenas la entidad publica la resolución en un 18.6%, me refiero al Diario Oficial El Peruano, no publica, que es una obligación de la ley, en un 78%. No obstante no publicar en el Diario Oficial El Peruano, sí hay una publicidad de esta designación de los funcionarios responsables de atender las solicitudes de acceso a la información pública en los portales de transparencia estándar y o en los portales institucionales, según ven en el color azul de la torta. ¿Cuál es el sexo de los solicitantes? Mayoritariamente masculino. Estamos hablando que 6 de cada 10 solicitantes de información son varones. El 40.2% refleja el porcentaje de mujeres que ejercen activamente este derecho fundamental. El régimen sancionador, ya para ir terminando, aquí sí, claramente, y esta es una constatación ya de varios años en los reportes que hace la autoridad, 9 de las 410 entidades instauraron un procedimiento administrativo sancionador. De ellas, solo una impuso una sanción. Solo una. Significa que hay un alto cumplimiento de la ley, que no hace falta iniciar un procedimiento administrativo sancionador. A decir de la información del tribunal, no parece ser el caso, ¿no? Hay claramente una clara desatención, por lo menos en un número significativo de solicitudes de acceso a la información pública. El problema es que el régimen sancionador está a cargo de la propia entidad y es un defecto evidente en el diseño del sistema de transparencia en nuestro país. Datos ya de detalle, no entraré en este asunto. Por saber las entidades que han recibido más solicitudes, tenemos a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Salud, como no, el año pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas. En el caso del Mininter, ha sido uno de los ministerios en los que singularmente se aprecia un incremento de solicitudes de acceso a la información pública de hasta un 41%, ¿no? A diferencia de las gráficas de arriba, donde pueden apreciar que, por ejemplo, el Minjus ha recibido 50% menos de lo que recibió el año 2019, ¿no? En cambio, las de abajo ya ven un incremento. En el caso del Poder Judicial, 1.272 solicitudes recibió la Corte Suprema y hay un esfuerzo sostenido del Poder Judicial de implementar todo un sistema de transparencia desde los portales de transparencia en las Cortes Superiores de todo el país. Pero claramente quien más concentra la carga de solicitudes es la Corte Suprema, la Corte de Arequipa y la Libertad. Organismos constitucionales autónomos, RENIEC ha sido la entidad que más solicitudes recibió. Le siguen la Contraloría General de la República. El RENIEC, de hecho, incrementó en más del 60% de solicitudes las recibidas respecto al año 2019. 23 de los 25 gobiernos regionales dieron cuenta de la información solicitada. No lo hicieron
Ancash por segundo año consecutivo y Junín. De las municipalidades provinciales, 84 de 196 fueron las que reportaron. Esta es la cifra, La Libertad. Las municipalidades provinciales que conforman el Departamento de La Libertad son las que concentran la mayor cantidad de solicitudes. En esta gráfica no tenemos el dato de la Municipalidad Metropolitana de Lima porque al momento de cierre del informe no llegó la información. Municipalidades distritales, Lima concentra igual la mayor cantidad de solicitudes con 15.000, Arequipa le sigue y Cajamarca. Agenda pendiente, penúltima lámina, implementación claramente de una plataforma única de recepción, atención y seguimiento de las solicitudes, ¿no? Ya hay un convencimiento claro, hay una constatación que esta situación pandémica ha despertado esta necesidad urgente de digitalizar, todo el procedimiento de atención de solicitudes de acceso a la información pública. Hay una necesidad también, cada vez más creciente, dada la alta rotación de funcionarios públicos, de atender en capacitación, información a estos servidores públicos. Tenemos también la tarea de promover y supervisar los portales de transparencia estándar. De hecho, se ha aprobado recientemente un lineamiento en marzo de este año, que es una directiva, un lineamiento que ya reemplaza a la directiva del año 2017, que viene a facilitar ahora a las entidades públicas el llenado de la información y mantener activa la información en los portales de transparencia estándar. Tenemos también una tarea pendiente con la estandarización de los procedimientos de atención de las solicitudes de acceso a la información pública, un trabajo que se hizo de la mano con la Secretaría de Gestión Pública, a su iniciativa y con acompañamiento de la autoridad. Tenemos ya un procedimiento estandarizado para que sea uno solo el costo de reproducción de copias simples, uno solo el costo de reproducción en soporte digital o gratuito cuando se pide online, ¿no? Esta es una tarea pendiente para nosotros y ya tenemos la herramienta para ayudar a estandarizar este procedimiento en todo el país. Y finalmente, una necesidad de evaluar y de proponer cambios significativos al régimen sancionador de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esto sería todo por parte nuestra. Muchas gracias por su atención y, por supuesto, ahora iniciamos la conversación y las reflexiones a cargo de nuestros invitados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luna. Sí, efectivamente, continuando ya con la discusión de esta tarde, vamos a proceder a la sección de los comentarios. Cada uno de los comentaristas, de las y los comentaristas, tendrán aproximadamente unos 10 minutos para compartir sus reflexiones sobre este informe anual. Estas reflexiones van a girar en torno a las siguientes preguntas, solo como un recordatorio, ¿no? ¿Cómo observa en las actuales circunstancias políticas e institucionales la necesidad de posicionar en la agenda de modernización del Estado los temas vinculados a transparencia, gobierno digital y el acceso a la información pública? ¿Qué condiciones deberían apreciarse en el escenario político y o en la estructura de las organizaciones del aparato estatal para potenciar el acceso a la información pública de la ciudadanía y las herramientas de transparencia activa? ¿Cómo aprecia el interés ciudadano por la información del Estado? Y finalmente, ¿qué medidas deberían adoptarse a nivel institucional para satisfacer las necesidades de información pública de la población? Vamos a empezar esa ronda de comentarios con Marina Iona Rosa. Marina Iona es socióloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en políticas públicas y gestión pública por esa misma casa de estudios. Actualmente se desempeña como jefa de gabinete de asesores del Ministerio de Defensa. Muy buenas tardes, Marina, te damos pase. Ok, muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Bueno, quiero empezar mi presentación, mis comentarios, haciendo la invitación por parte del doctor Eduardo Vega, ministro de Justicia, y del doctor Eduardo Luna, director de Transparencia y Acceso a la Información, a formar parte de este prestigioso panel con todos los profesionales que nos acompañan. Y también quiero felicitar el esfuerzo y el trabajo realizado en este, que entiendo es el cuarto informe que se publica a cargo de la Autoridad de Transparencia. Creo la información que nos da el informe es muy valiosa para poder ir teniendo de manera o evaluando de alguna manera el termómetro en materia de este derecho de acceso a la información pública, ¿no? En primer lugar, yo quisiera
relevar algunos datos algunos pocos datos que están en el informe y que me han llamado la atención, ¿no? En primer lugar, este dato del contexto, que creo que se ha repetido varias veces y creo que es importante para poder valorar de manera adecuada los resultados que el propio informe trae, ¿no? Y este dato del contexto, como todos sabemos, es que este informe se ha elaborado o ha relevado información durante un año que ha estado marcado por la pandemia, ¿no? Y este año que ha estado marcado por la emergencia sanitaria, por el COVID, ha impactado de manera muy importante los resultados, ¿no? En todo, en los aspectos y en los resultados de acceso a la información también, ¿no? Como ya se mencionó, muchos de los procedimientos y de los actos administrativos se volvieron más lentos, se paralizaron, y esto dio lugar a que se evidenciara, digamos, ciertas brechas que existen en el aparato público para poder acceder a la información pública en particular, que es uno de los temas que nos trae ahora, nos reúne el día de hoy. Y esas brechas que se han hecho evidentes son brechas en materia de canales de acceso, en materia de digitalización, en sistemas que en el Estado están más bien signados por la presencialidad y por la documentación, ¿no? Y los precarios sistemas de archivos que tenemos en muchas de las entidades públicas, ¿no? Uno de los datos que se mencionan en el informe es que en los casos de las solicitudes que no han sido respondidas es porque el funcionario a cargo pues no tiene o no encuentra la información, ¿no? Si bien existen muchas diferencias entre los tipos de entidades, tenemos entidades que sí tienen mayores capacidades, esto todavía representa un déficit en la mayoría de ellas, es decir, el déficit en materia tanto de digitalización como de conservación archivística para poder tener la información más allá de la voluntad política de acceso a la información. Entonces, en este primer elemento, yo creo que se hace evidente la necesidad de contar con datos abiertos, confiables, en poder tener acceso y homogeneización en la información con las que cuentan las entidades, ¿no? En segundo lugar, otro dato importante que me parece relevante es ver la disminución en materia del cumplimiento por parte de las entidades de remitir la información a la autoridad, ¿no? Ahí también es una constante que a nivel descentralizado, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Arely. Muchas gracias por la invitación, señor ministro, y a todas las personas que se encuentran conectadas ahora. Muchas gracias a Eduardo, de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Una reflexión bastante directa con respecto a qué relación existe entre lo digital y el acceso a la información pública y la transparencia. Como bien comentaba al inicio el señor ministro, cada vez se están tendiendo más puentes digitales para que los ciudadanos puedan tener acceso a aquello que trabajamos desde el Estado. Y trabajamos de una manera ardua, consistente, y existe una ruta clara con respecto a lo que se viene trabajando en cuanto al acceso a la información pública y la relación con el gobierno y la transformación digital. A inicios del año pasado, se dictaron dos decretos de urgencia muy importantes. El decreto de urgencia 006, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, y el decreto de urgencia 007, que aprueba el marco de confianza digital. Uno de los temas importantísimos que podemos mirar dentro de este informe es la necesidad de reportar al Congreso, como bien comentaba Eduardo, y de reportar al Congreso cuán eficientes hemos sido en dar respuesta al acceso a los pedidos de información de la ciudadanía, y también cuánto hemos podido tender estos puentes digitales a causa también de esta crisis sanitaria que ha obligado, como bien comentaba Mariana previamente, a que impulsemos de manera mucho más acelerada y convencidos, y además de manera mucho más fuerte a nivel nacional, el acceso a la
a las plataformas digitales. Uno de los puntos interesantes que veía en el informe es que el 67.6% de las solicitudes fueron dirigidas al Poder Ejecutivo, como comentaba Eduardo. Esto significa que existe un claro interés de la ciudadanía por conocer cómo se gestiona todas las acciones del Poder Ejecutivo. ¿Y cómo no podríamos estar preocupados por esta gran plataforma de acceso a la información pública? Quería comentarles que venimos desarrollando desde la Secretaría de Gobierno Digital un trabajo muy de la mano con el Ministerio de Justicia, con la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en una plataforma digital única de acceso a la información pública. Estamos ya en proceso de prueba y de verificación con los ciudadanos, porque ya existe un prototipo bien detallado, inclusive desde la mirada del funcionario público para gestionar el acceso y sus solicitudes de acceso en todas las entidades públicas, como del ciudadano para vigilar cuándo y dónde, en qué momento le están respondiendo. Otro punto importante es la reducción en cerca del 40% en las solicitudes de acceso a la información pública que comentaba también debido a la pandemia. Entonces, ¿cuál es el compromiso que debemos tener desde el lado de las entidades públicas? Procurar que los canales de acceso a la información pública no solamente estén como la vía de pedido de información, sino que existan plataformas que nos permitan publicar de antemano esta información que se produce al interior de las entidades públicas. Aquí me gustaría comentar 4 opciones que hoy existen para que la ciudadanía pueda tener, y también las municipalidades, los gobiernos regionales, a nivel nacional, o aquellas entidades que necesitan de una manera sencilla para poder viabilizar estos formularios de acceso a la información pública de manera digital. En primer lugar, la plataforma digital única go.p. Se publican las normas, se publican informes, se publican presentaciones, productos internos de las entidades públicas de manera transparente. En cada plataforma, portal de cada entidad pública puede colocar información a manera de campañas o a manera de páginas informativas o de orientación. Go.p tiene hoy a la fecha más de 1.200 millones de visitas. Durante el 2020 ha sido un pico importantísimo y además más de 6.000 páginas informativas. Por lo tanto, es una manera de que las entidades públicas puedan hacer esta publicación anticipada para poder satisfacer las necesidades de información de la ciudadanía. La segunda plataforma, sin duda, como bien también se comentaba previamente, es la plataforma de datos abiertos. Y probablemente las personas que nos están escuchando ahora, más de 800, por cierto, nos están escuchando ahora, ¿en qué consisten los datos abiertos? Si nosotros miramos, y seguramente habrán podido ver en las redes sociales, que existen diversos especialistas en datos que van mirando cómo se comporta la pandemia en el Perú, la cantidad de personas contagiadas, la cantidad de personas fallecidas, la cantidad de personas vacunadas y cómo vamos avanzando en la gestión de la pandemia desde el Estado. Esos son datos abiertos. Se publican las listas de las personas contagiadas, de las personas vacunadas, de las personas que han fallecido, pero sin colocar los nombres, los apellidos o ningún dato que los caracterice. Se coloca un código y la información queda visible para que exista una vigilancia social, exista una información directa a la ciudadanía que permita también que toda esta analítica que existe de los datos pues sean procesados y además sea público para la ciudadanía y ver cómo estamos trabajando desde el Estado en un tema tan importante de salud como la crisis sanitaria. Una tercera plataforma que también es importante es la plataforma de participación ciudadana Participa Perú. Y ahí se van colocando diversos acciones de consulta pública, así como varias otras plataformas que tienen las entidades públicas para poder dar a conocer aquellos actos sobre los que necesitan alguna opinión de la ciudadanía. Y finalmente, la plataforma Facilita Perú. Y la plataforma Facilita Perú permite realizar formularios rápidamente. Durante el 2020 un porcentaje importante de las municipalidades al interior del país, seguramente aparecen en este informe, han podido, dado que no tenían las puertas abiertas porque estábamos en confinamiento, publicaron estos formularios e hicieron que la ciudadanía de alguna manera tuviera una posibilidad de pedir información. De una forma un poco más acelerada, cuando culminemos el proceso de la plataforma digital única de acceso a la información pública, creo que habremos dado un gran paso, y esto lo venimos trabajando con el equipo de la autoridad desde hace ya algunos meses.
se vio un poco retrasado con lo de la crisis sanitaria, pero hemos retomado el ritmo y en estos momentos nos encontramos ya a nivel de consulta con la ciudadanía. Una última reflexión. La implementación de tecnologías digitales, el gobierno digital, la transformación digital, no solo de las entidades públicas, sino también del sector privado, la participación de la academia, de la sociedad civil, claramente es una responsabilidad que tenemos los funcionarios públicos y todos los ciudadanos que somos parte de una sociedad digital. Las posibilidades de tener actos de transparencia, acceso a la información pública y que podamos mostrar el avance de las entidades públicas de manera proactiva es claramente influenciado de manera positiva con el avance de las tecnologías digitales. Y para cerrar en esta reflexión a este informe, yo creo que podríamos ir poco a poco construyendo, una vez puesta en marcha la plataforma de acceso a la información pública única a nivel nacional, herramientas de inteligencia artificial que nos permitan ir haciendo estas determinaciones de cómo va este avance a nivel de las regiones, de distrito, como bien ha presentado Eduardo, cuál es la participación de los hombres, de las mujeres, qué tipo de cosas se consultan de una manera mucho más masiva y que permitan que, por adelantado, cuando el informe haya sido presentado, tengamos todo un plan de poder abrir estos datos de esta información durante todo el año, dada la tendencia de la analítica realizada en el informe anterior. Quisiera felicitar por esta publicación y bueno, desde la Secretaría de Gobierno Digital, seguir trabajando de la mano con la autoridad de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos en esta cruzada por poner la tecnología al servicio de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marushka. Y bueno, tenemos a Mariana Yona ya de regreso al panel virtual. Quisiéramos darte el pase para que puedas concluir también tus comentarios. Sí, más bien, disculpen por el desperfecto técnico, no sé qué sucedió, pero bueno, rápidamente, en función a los elementos que había mencionado, yo, digamos, para concluir rápidamente, hay 3 aspectos que yo creo que debiéramos potenciar en materia de acceso, transparencia y acceso a la información pública, que se desprenden, digamos, de alguna manera de lo dicho y de lo presentado en el informe. El primer tema está vinculado con la institucionalización y el desarrollo de las herramientas digitales, que ya Marushka creo que ha entrado en mayor detalle. Existen muchas que ya se están desarrollando y muchas que ya existen desde hace varios años atrás, y hay un avance importante en el país respecto a esto, pero sin embargo aún necesitamos avanzar en varias de ellas y en esa tarea estamos. Es fundamental para poder avanzar en la interoperabilidad de los datos, en la homogeneización de la información, ¿no? Por otro lado, hay que tomar en cuenta, digamos, no solamente la infraestructura con la que tienen que contar las entidades públicas para que el acceso a la información sea mayor y sea más democrático, sino también en el acceso que el propio ciudadano tiene que tener para poder participar y para poder acceder a esos canales de participación. Y ahí todavía sí pues tenemos una brecha más o menos importante. Entonces, por el lado de las instituciones, pero por el lado del acceso de la ciudadanía también es un tema muy importante, sobre todo cuando nos hablamos de las ciudades principales. Un segundo elemento de la reflexión que yo quiero traer es el tema de contar con lineamientos y precisos a la clasificación de información. Este es un tema que también se toca de manera puntual en el informe y creo que es clave, y quizás de donde vengo, muchas veces el concepto de secreto, reservado o confidencial supera los límites de lo que realmente debe mantenerse como categoría de clasificado. Y muchas veces no se tienen claras cuáles van a ser los procedimientos para desclasificar cierta información. Y este es que hay que abordar y tener criterios homogéneos, dependiendo obviamente de la diferencia en cada una de las entidades. Y finalmente un tercer tema, que no es menor, y que lo mencioné al inicio de mis comentarios, es el hecho de que tenemos que avanzar de manera importante en los procesos de conservación de la información. No podemos potenciar el acceso a la información pública si no invertimos en la gestión de nuestros archivos en las entidades. Este es un tema en el cual no se le da a veces mucha importancia. La gestión de archivos es clave, ¿no? Y la idea es que se pueda ir avanzando en la conservación de esa información y en la
generar, digamos, órganos dentro de las entidades que también se preocupen por poder tener este tema de la gestión archivística, digamos, al día. Y finalmente, y con eso termino mi participación, un elemento que es clave es pensar en el tema del régimen sancionador, ¿no? La autoridad de transparencia es una autoridad joven, ¿no? Que se crea justamente para garantizar, para ser garante del derecho al acceso a la información pública, dentro del concepto del principio de máxima publicidad en el Estado. Por lo tanto, hay que poderle dar los dientes también para que ese derecho sea garantizado. Y eso forma parte, digamos, de los temas que se tienen que avanzar a futuro. Y felicitar, digamos, al equipo por este esfuerzo, además en un año que ha sido bastante complicado, y por darnos a nivel del Estado varios elementos sobre los cuales podemos reflexionar y podemos ir avanzando en materia de este tema que es muy importante para la transparencia en el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Pasamos entonces a nuestro siguiente comentarista, o nuestra siguiente comentarista, Loisit García Bartra. Loisit es abogada especialista en gestión pública y gobiernos locales. Actualmente se desempeña como asesora del despacho de Secretaría General y miembro del Comité de Gobierno Digital del Gobierno Regional de La Libertad. Muy buenas tardes, Loisit, y te damos pase. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero saludar al señor Ministro de Justicia, al señor Viceministro de Justicia, señoras y señores directores que nos acompañan, a los colegas comentaristas y a todos los participantes que se nos unen el día de hoy. Lo que voy a dar es más una experiencia de nuestro gobierno regional que va a llegar a confirmar muchas de las afirmaciones de los comentaristas que me han precedido. Mencionar que es un honor seguir el comentario de personas y funcionarios bajo cuya dirección hemos logrado grandes avances en el tema de gobierno digital, transparencia y acceso a la información. Hacerles llegar también el saludo del señor Gobernador Regional de La Libertad y del funcionario encargado de acceso a la información de nuestro ente regional, el abogado Francisco Falcón Gómez Sánchez, a quien tengo el gusto de representar el día de hoy. Voy a referirme brevemente a diferentes aspectos de este derecho fundamental, el cual consideramos es muchas veces mal entendido o mal interpretado, tanto por los ciudadanos como por los servidores públicos a cargo de su atención. En los últimos 4 años, el Gobierno Regional La Libertad ha venido reportando el 100% de cumplimiento en la atención de solicitudes y en la actualización de nuestro portal de transparencia estándar. Aprovecho para reconocer el trabajo de las personas que nos apoyan en el área de acceso a la información y del funcionario encargado, el doctor Falcón. Cabe mencionar que sería difícil hablar del año 2020, pero como todos ya lo hemos hecho, sin mencionar la pandemia generada por el COVID-19 y el correspondiente estado de emergencia sanitaria decretado, así como los desafíos que trajo consigo esta contingencia. Como servidores públicos tuvimos que adaptarnos a las nuevas condiciones y reforzar las acciones que ya veníamos implementando, precisamente bajo la dirección de la Secretaría de Gobierno Digital con la ingeniera Chocobar, en lo que se refiere a la atención virtual de solicitudes. Y es aquí donde encontramos nuestro primer desafío, la digitalización de la información solicitada, que ya lo mencionó también la ponente que me precede. No solo los ciudadanos requerían acceder a la información, sino nosotros, también como servidores públicos, nos encontrábamos físicamente alejados de la documentación. Esto fue un reto importante a superar durante el año 2020. Con el paso del tiempo y conforme nos fuimos adaptando, se lograron las medidas logísticas y técnicas que nos permitieron la atención de las solicitudes en su totalidad y dentro del plazo estipulado. Fue un trabajo difícil, pero se logró avanzar. Sin embargo, ya este año, conforme hemos ido retomando con las debidas precauciones el trabajo presencial, se hizo muy claro que las medidas que adoptamos el año pasado durante el confinamiento debían continuar, que la información en su formato digital debe ser el nuevo status quo, para beneficio tanto del ciudadano como de los trabajadores mismos. Creo que el objetivo no debe ser solo la atención de las solicitudes, sino, aunque esto suene contraproducente, que cada vez haya menos solicitudes, porque el ciudadano puede encontrar la información, la puede encontrar en los portales web y puede encontrar todo aquello que necesita sin tener que hacernos llegar una solicitud.
A la fecha venimos manteniendo y trabajando en mejorar nuestros canales virtuales de atención, así como la digitalización de la información en nuestro poder. Respecto a la respuesta ciudadana, esta ha sido bastante positiva a los cambios que se han implementado. Es extraño pensar que hace 5 años se recepcionaban solo 1 o 2 solicitudes de acceso a la información por semana. Actualmente estamos recibiendo de 10 a 15 solicitudes por semana, que aún considero es un número bajo, pero hemos podido observar que los ciudadanos solicitan la información no solo por el hecho de ejercer su derecho en sí, sino como una herramienta para el ejercicio de otros derechos, para organizar sus iniciativas civiles, para tener una base, incluso para sus actividades productivas. Solicitan certificados, solicitan, por ejemplo, informes de la producción agraria en la libertad, los emprendedores están solicitando mucha información. Entonces, este es un derecho que conlleva la realización de otros derechos y que a su vez conlleva el desarrollo también. Este interés ciudadano nos ha llevado a reflexionar respecto de la manera en que los servidores públicos percibimos la transparencia y el derecho de acceso a la información pública. Muchas veces se entiende esto como un espejo, en el cual vamos a mostrar lo que estamos haciendo, o vamos a mostrar los logros, los resultados de nuestras actividades como ente público. Sin embargo, es la filosofía del funcionario encargado, del doctor Falcón y de quienes lo acompañamos en esta tarea. El acceso a la información pública debe ser visto más como una ventana, a través de la cual los ciudadanos nos ven y nosotros podemos también verlos a ellos, conocer sus intereses, sus necesidades y fortalecer esa relación de cooperación que es tan necesaria para el progreso de nuestro país. Queda decir que se ha avanzado mucho, pero queda aún también mucho camino por recorrer. El gobierno digital y la transparencia tienen incontables beneficios, la información digital, pero también presenta grandes retos que se han visto, digamos, evidentes durante esta pandemia, principalmente en lo que respecta a la infraestructura y el acceso a la tecnología. Y como ya mencionaron, no solo de nosotros como servidores públicos que necesitamos bienes de infraestructura, sino también de los ciudadanos. Por ejemplo, la región La Libertad tiene una geografía bastante compleja. Tenemos pobladores, centros poblados, a los cuales toma mucho tiempo alcanzar de manera física, muchas horas de viaje. Incluso a las zonas más alejadas de La Libertad toma más tiempo llegar que llegar a Lima. Entonces, el derecho de estas personas, de estos pobladores, a una administración pública transparente también debe ser protegido y atendido, porque como mencioné previamente, este derecho es base de otros derechos. Otro de los retos que nos presentó la pandemia fue la evaluación de los criterios que constituyen los límites al derecho a la información pública. En todos los niveles de gobierno se generó y se intercambió información relacionada con la salud de los ciudadanos y con las estrategias de los niveles de gobierno para afrontar la pandemia. Fue necesario evaluar, incluso consultar, qué información se podía dar a conocer, tanto en los portales de transparencia, en las páginas web o a través de la atención de las solicitudes mismas. Si se podía dar a conocer nombres de pacientes, si se podía dar a conocer directivas en salud, eso también fue una duda y fue algo que hubo que resolver. Todo esto me lleva a mi reflexión final, que bueno, como hemos visto en el informe, es el requerimiento número 1 de todos los gobiernos locales o en general de las entidades públicas, que es la necesidad de educar, pero de educar tanto a los ciudadanos como a los servidores públicos. Vemos campañas de diferentes tipos de programas de gobierno. Necesitamos más campañas respecto del derecho a la transparencia y al acceso a la información pública, para que los ciudadanos conozcan los alcances, la manera de tramitación y la importancia de este derecho. Muchos ciudadanos ejercen este derecho porque no conocen que pueden tener acceso, por ejemplo, a su propio expediente administrativo solicitándolo directamente, pero no, lo hacen por solicitudes de acceso a la información pública. No solo a los ciudadanos, para que conozcan su derecho, sepan cómo ejercerlo y sepan también cuáles son los límites, y esto no lleve a una frustración contra la administración pública, sino también a los servidores públicos, para que conociendo bien este derecho, ejerzan su función con espíritu de servicio y con la convicción principalmente, y quizás este puede ser un enfoque que se le puede dar a las capacitaciones que hace la autoridad, es que hay que tener la convicción de que el respeto y la protección del derecho a la información pública conlleva a la mejora de las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos, y que esto a su vez va a conllevar al desarrollo de nuestro país. Gracias por su atención.
Muchísimas gracias a ti, Lois, y por tan importantes reflexiones. Y cerrando esta sección de la presentación de esta noche, tenemos los comentarios de Iván Lanegra. Iván Lanegra es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de Ciencia Política y Gobierno, de Gestión y Alta Dirección, así como en la especialización de Derecho Ambiental y los Recursos Naturales en esta misma casa de estudios. Y actualmente es el secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Muy buenas tardes y noches, Iván. Es un gusto tenerte aquí. Te damos el pase. Muchas gracias, Arely. Pues gracias por la presentación y en primer lugar agradecer al Ministerio de Justicia, al ministro Eduardo Vega y a Eduardo Luna por haber pensado en nosotros para participar en este panel y muy contento de compartirlo con Mariana, con Maruska y con Luisito. Pues un honor estar con ustedes esta noche. Este informe creo que revela tanto lo que tenemos como lo que nos falta en el tema de la información pública. Cuando uno mira cuáles son los porcentajes más altos, es decir, de lo que la gente pide, porque hay que mirar las cosas del ciudadano, ¿no? ¿Qué cosa es lo que el ciudadano finalmente busca en la administración, ¿no? Y creo que los porcentajes más importantes van en 2 puntos. Uno, como es evidente, información que las dice el informe que las instituciones producen. Es decir, información que en realidad no tendría por qué el ciudadano pedir a través de ese mecanismo. Es decir, debería ser información que esté, por ejemplo, ya en los portales, que sea fácil de acceso, que no tenga que digamos, hacer esa solicitud al funcionario. Y como ven, eso carga tremendamente, porque es un porcentaje muy alto en relación al total de pedidos. Es decir, si ese informe que Luisito, por ejemplo, contaba, ¿no?, de la producción regional, está simplemente colgado de una manera muy sencilla en el portal de la institución, no tendría por qué usar el mecanismo para obtenerlo. Si ustedes miran, por ejemplo, el porcentaje en el Congreso de la República, verán que también buena parte de lo que se pide tiene que ver con esa información que el Congreso debería tener en realidad en su portal. Y se lo digo ya como usuario, ¿no?, de esa información que a menudo tiene que navegar por el portal del Congreso para buscar lo que necesita, ¿no? Y no es tan sencillo, ¿no? Entonces, lo que digo es que hay un tema que tiene que ver con todavía una brecha respecto a la posibilidad de colocar de una manera sencilla y de fácil acceso información que las instituciones producen. Y eso creo que ayudaría también a descargar el trabajo de los funcionarios. Segundo rubro, donde podemos colocar los temas de personal, de bienes, ¿no?, los temas que están ligados, digamos, a procesos, por ejemplo, al interior de la administración, es evidentemente un tema vinculado con lucha contra la corrupción y la integridad. Es decir, la gente que pide información sobre los procesos en marcha, sobre qué ha pasado con ese concurso, ¿no?, ese personal, cómo ha entrado ahí, cumple con los requisitos, tiene que ver con una preocupación por los temas vinculados con integridad, ¿no? Y eso me parece que es un rubro nuevamente adecuado, me parece muy bien que esté ahí, pero también revela que a pesar de los esfuerzos en muchos campos, que creo que se han logrado, es evidente que se han logrado, todavía queda información clave que ayude a verificar, ¿no?, el tema de la integridad en muchos procesos. Creo que es un tema que también se sale fácilmente de este informe, ¿no? Entonces son los 2 temas centrales, ¿no? Digamos, son las preocupaciones centrales de las personas por las cuales acude a este mecanismo, al pedido de información. O porque no encuentra todo lo que necesita en los portales o en los otros medios de acceso, o porque está preocupado por problemas de integridad, y acá viene ya una cosa que es la forma malévola de abrir el tema, ¿no? Más bien es aquel que está buscando cómo fastidiar al proceso para que no avance, ¿no? Que ocurre en muchos casos, ¿no? Entonces ahí tenemos, como digo, un campo bien interesante de el cual podemos seguir avanzando, ¿no? El otro elemento, que me parece también súper importante, ¿no?, es quién produce información dentro del Estado peruano. Y es evidente que el informe te muestra una enorme concentración de la producción de información, ¿no? La información más importante para la toma de decisiones es muy centralizada.
está básicamente en los ministerios. Creo que es un reflejo de la manera en que se ha estructurado el Estado. El Estado no solamente, digamos, tiene muchas formas de manifestarse, ¿no? Pero una de ellas, desde luego, es cómo genera información y qué calidad de información produce, ¿no? Entonces, es evidente que hay un peso enorme en el centro del Estado, ¿no? Creo que también debe mostrarnos, hacer una reflexión en este contexto en el cual, digamos, en el mundo de los procesos políticos recientes, ¿no? Hay toda una discusión, ¿no? Sobre si hemos centralizado demasiado o en qué tan centralizado estamos como país. Creo que el informe también muestra una medida de eso, ¿no? Y es un logro enorme, ¿no? Que la mayoría de casos hoy en día en el país se cumplan con los plazos establecidos por la norma, ¿no? Eso es un logro, ¿no? Un logro muy importante, ¿no? Ahora, si uno ve dónde están las deficiencias, y claro, están las deficiencias donde el Estado se va adelgazando, ¿no? Y va haciéndose más precario, ¿no? Entonces, nuevamente, un reflejo de la propia estructura del Estado. A mí me parece impresionante, ¿no? Cómo el propio Estado se revela en la manera en la cual maneja la información, ¿no? Entonces, para los ciudadanos, claro, hay que ver que esa municipalidad está atendiendo las necesidades del ciudadano más vulnerable. Acá hay cambio de enfoque, ¿no? Viendo un tema de enfoque de derechos, el más vulnerable es el que acude a la información de esa parte del Estado más débil. O sea, tan vulnerable como el ciudadano es el Estado. Entonces, ahí hay un cruce, ¿no? Que también debería alentar las políticas públicas mirando los próximos años, ¿no? Esa mirada de dónde están esas fragilidades ayudaría mucho también a resolver esa brecha. Finalmente, creo que en los próximos años, y esto ya desde transparencia, esto es pura transparencia, ¿no? No hay duda que la democracia peruana va a estar puesta, digamos, a prueba, ¿no? En los próximos años. Ya ha estado puesta a prueba en estos últimos años, pero creo que los próximos 5 van a ser sin duda difíciles, ¿no? Y creo que fortalecer estos mecanismos va a ser crucial, ¿no? Va a ser crucial porque acceder a la información es uno de esos derechos que tenemos que proteger, cuidar, ¿no? Salvaguardar, sea cual sea la autoridad, la administración que llegue, ¿no? Porque es la única manera que vamos a tener de defendernos de decisiones arbitrarias, ¿no? Que no estén basadas en pues, razones de interés público, ¿no? Y la información pública nos ayuda a eso, ¿no? Finalmente, citando a Norberto Bobbio, ¿no? Digamos que esa democracia, ¿no? La democracia es casi ¿no? Lo contrario al secreto, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos una línea más de defensa de nuestro régimen político que nos ha costado tanto conseguir. Y muy contento de haber tenido la posibilidad de compartir algunas ideas sobre ese tema. ¿Ah? Lo digo porque como yo he estado al otro lado de la ventanilla por mucho tiempo, 20 años, entonces sé lo que sufren los funcionarios cuando tienen que atender estos plazos tan cortos. ¿Ah? Y inclusive acá está uno de mis ex jefes acá. Entonces, espero que haya estado satisfecho cuando cumplía con los plazos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iván. Y ya para dar clausura a este evento, agradeciéndoles a todos la participación y sobre todo a nuestra audiencia, además de 800 personas que se han conectado de todas las regiones del país. Tenemos las palabras de cierre del doctor Felipe Paredes San Román, viceministro de Justicia del Ministerio de Justicia. Muy buenas noches, doctor Paredes. Muy buenas noches, Arely. Buenas noches con el señor ministro y con todos los panelistas que nos han acompañado en esta jornada, así como con el expositor. Y evidentemente nuestros saludos también a todos los participantes. La transparencia en un Estado, de hecho, implica garantizar a la ciudadanía el derecho de acceso a la información pública que tenemos, con el objetivo de que los organismos gubernamentales rindan cuentas, hagan eficientes sus procesos y disminuyan las posibilidades de incurrir en actos de corrupción. El contexto actual en el que nos encontramos como consecuencia de la COVID-19 ha presentado nuevos retos para salvaguardar la transparencia. Entre ellos, el innovar en aquellas actividades que implicaban el desarrollo de actividades en espacios públicos,
así como las limitaciones existentes para desplazarse hacia las entidades para ejercer el derecho de acceso a la información. Es así que a la fecha los canales digitales se han presentado como la principal vía de comunicación entre el Estado y la ciudadanía. Entre los diferentes resultados del presente informe se han evidenciado las dificultades de las entidades públicas, especialmente de los gobiernos locales, para la atención virtual de las solicitudes de acceso a la información, ya sea porque no cuentan con estos canales o porque toda o gran parte de su información no se encuentra digitalizada. Para ello, el Estado debe embarcarse en un proceso de transformación digital en donde los gobiernos locales sean los protagonistas y puedan revertir resultados como los observados este año. Es así que con el concurso de las entidades dispuestas a fortalecer sus capacidades en materia de transparencia, de mano con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Secretaría del Gobierno Digital de la PCM, y sobre todo con una participación activa y vigilante de la sociedad civil, podremos alcanzar los niveles óptimos de transparencia que necesita el país, especialmente en un contexto como el actual. Creo que el intercambio de ideas desde distintas perspectivas, la academia, la defensa y promoción de los derechos desde la sociedad civil, el gobierno regional en este caso y nacional también, y el supervisor representado por la autoridad nacional que se ejerce desde el MINJUS, es una vía que se debe transitar siempre. Tiene que ser el esfuerzo compartido lo que nos lleve a instalar por fin en el Perú una cultura de la transparencia. Seguiremos en esa tarea y confiemos en que se materializará en las medidas institucionales que se requieren para garantizar este derecho fundamental. Con estas breves palabras, tengo el honor de declarar clausurada la jornada de presentación del informe anual 2020. Muchas gracias. Muchas gracias y solo un segundo para la foto de clausura de todos. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches ya, y a nuestra audiencia invitarlos a que sigan siguiéndonos en este ciclo de conferencias de Martes de Justicia y Derechos a través del Ministerio de Justicia. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Felipe. Chao. Juan. Chao, Eduardo. Uy, sí, Chao, gracias. gracias. Chao, Eduardo. Chao, Iván, chao, nos Mariana, vemos. Luca. Chao, Eduardo, Chao, cuídense Felipe. mucho. Chao. Eduardo, ¿qué tal? Un fuerte abrazo. ¿Cuándo una partida, Felipe? ¿Cuándo una partida? Ya, no te corras, Iván, no te corras. Jamás, jamás. Chao, 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 Eli. Chao, chao. Nos vemos.